Con el Sgt. Pepper y The Summer of Love, y la expresión de los jóvenes y todas esas cosas, hicieron de 1967 un año increíblemente poderoso. El 67 para mí fue un año absolutamente crucial. Creo que pensamos que eso pasaría rápido. No se veía el final del 67 y nadie quería que terminara. Tuvo que ver con la sensación de que se podían cambiar las cosas. Y los jóvenes sintieron que podían, y de hecho lo hicieron. En ese momento, Londres tenía todas las posibilidades. Salía de un periodo en el que no había oportunidades. Ese fue el primer periodo en el que podías trascender la clase. Y en la música, en el arte, la moda fue una de las formas en la que la gente lo hizo. Los soldados no hicieron las gigantescas protestas, sino sus madres. Porque, ¿qué diablos hace mi niño en Vietnam? Las promesas de la gran sociedad se han cerrado en el campo de batalla de Vietnam. Tú eres mi enemigo. Mi enemigo es la gente blanca, no el Vietcong, ni los chinos ni los japoneses. Se negó a dar un paso adelante. Fue condenado a 5 años de cárcel. Le quitaron el título. Les dio a los jóvenes las agallas para salir en contra de la guerra. Entre más escucho esa canción, más pienso que es una obra maestra. La canción no tiene coda, no tiene riff. Es una canción de blues, es una canción pop, es una canción jazz, es una canción folk. 1977 para mí fue una gran lucha por la radio libre. Lo llamaron el verano del amor, aunque yo estaba viviendo la vida de un marinero en un barco pirata en Radio Caroline. Lo que pasaba con la escena y el verano del amor en sí, el cual fue un fenómeno, fue un momento. Fue el flash mob más grande de la historia. Londres era el centro de moda del universo en términos de bandas, moda y experimentación. Había muchos grandes clubes para elegir. Estaba el Club Bag o' Nails, estaba el Speakeasy, donde solían ir todos los grupos. Cromwell Club era un gran favorito. Entonces solíamos ir al club. Quiero decir, una de las cosas que hice en mi semana libre fue ir al UFO en Tottenham Court Road. Y bajábamos a ese sótano y había todo tipo de espectáculos extraños con luces. Aquí fue donde Joey Boyd, el productor estadounidense de Svengali, contrataría a bandas como Soft Machine y Pink Floyd y actuarían y habría estos espectáculos de luces. Y se ingería una gran cantidad de LSD, y eso fue el florecimiento de la gente hermosa. Y creo que hubo un periodo cuando UFO estaban en apogeo. Existía la sensación de que todo era posible. Fue la primera manifestación ciertamente en el centro de Londres, de ese hito que se conoció como el tipo de verano del amor. Yo iba a ir a Francia, los niños van a Tailandia, ahora a Sudamérica, pero ir a Francia era un gran viaje en esos días. Allí había un grupo interesante de ingleses y los padres de uno de ellos compraron una casa en el puerto de Saint-Tropez. Por supuesto, Saint-Tropez no era nada entonces, era solo un pequeño puerto pesquero. El primer día que estuvimos allí vimos a Brigitte Bardot con un leopardo en una cadena caminando por la calle y pensamos que habíamos ido al cielo. Pensamos que no podía ser mejor que esto. Sprinta la primavera con las ofertas de Mustang Sports Sprint en tus concesionarios Ford. En aquellos días los muchachos tenían autos grandes, quiero decir.
A todos les encantaba el Mustang. Si tenías uno, tu papá tenía dinero. Entonces, los chicos presumían manejando esos Ford Mustang rojos con motor rojo. 3 nuevas formas de asumir el compromiso de Mustang. El techo rígido Mustang, el cual es difícil de superar. Un asiento completo con reposabrazo central. Y así estábamos. Todas las chicas estábamos tratando de encontrar tipos que tuvieran Mustangs, porque en el verano podíamos conducir sin la capota cerca del lago. Creo que fue la sensación de ir al baile de graduación, ir con el chico con el que querías ir. Aunque yo era bastante liberal, así que, en cierto sentido, yo solo apelaba a los intelectuales y los chicos extraños, ¿ya sabes? Los verdaderamente radicales. La gente que no tendría un Mustang porque era como no tener nada. Y estos tipos decían, voy a vivir en una comuna, no voy a tener empleo. Y mi padre les decía, lárgate de aquí. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, make me feel dizzy. Siempre he pensado que Ray Davies es un personaje brillante. Y The Kings siempre fueron extraordinarios. También estaban solos. Ya sabes, eran como si podían encajar en el rhythm and blues y otras cosas, pero en realidad eran muy independientes. Pensé que eran esencialmente británicos. Esto, damas y caballeros, es Londres. Lo han llamado Swinging London. En Church Street, Kensington, a la que solíamos ir mucho, estaba Bus Stop y Viva. Eran increíbles. La ropa colgaba y las luces estaban apagadas. Había piezas de joyería y bufandas. Y con colores maravillosos, como berenjenas y cosas rosas. Si mal no recuerdo, bastante. Algunos colores ácidos. Creo que rompimos algunas cremalleras en ese Viva, probándonos prendas. Muchas de ellas eran muy pequeñas, pero fue muy divertido. Cuando Mary Quant invade nuevos reinos de la moda, las jóvenes brillantes se interesan y también la prensa nacional. Mary Quant tenía una boutique en Kings Road. La ropa de Mary era cara, no era barata. Pero muy importante, muy revolucionaria. La minifalda fue de lo más famoso y también se convirtió en una de las celebridades. Por derecho propio, de repente surge la idea de que hay una especie de punto de encuentro entre la moda, la música y el arte. Yo usaba minifaldas, a pesar de que mi madre me decía, no salgas así. Y supongo que debe haber estado aterrorizada, porque para ella yo no tenía ropa puesta. ¿Qué te parece Twiggy? Muy refrescante. ¿Y su ropa? Adorable. Tenía un aspecto extraordinario, quiero decir, ya sabes, no había nada que se pareciera a Twiggy. Era una dependienta de clase trabajadora, era como otro mundo, pero ella era diferente, con un aspecto bastante juvenil. Solía tener un trabajo los sábados en una peluquería, donde trabajaba mi hermana y el hermano de Justin. Nuestros padres decían, no se supone que debas tener el cabello abultado e hinchado de esa manera. E irás por ahí con el pelo corto, los ojos grandes y con el aspecto de un jubilado de 5 años. Así es como se veía Twiggy. Cuando piensas, la recuerdas así. Taylor. Fiverr es un semental. Brando. Me das asco. Elizabeth Taylor. ¿Alguna vez has sido agarrado y arrastrado a la calle y golpeado por una mujer desnuda? Marlon Brando. Te juro que te mataré. Reflejos en tus ojos dorados. Teníamos toneladas de revistas de estrellas de cine. Todo se trataba de Liz Taylor y el pelo, los ojos,
el pintalabios. Reflejos en tus ojos dorados, protagonizada por Elizabeth Taylor, le mostró al mundo lo que realmente es una mujer. Crecí en Chicago cuando la mansión Playboy estaba ahí. Y Hugh Hefner había iniciado todo el asunto con las conejitas. Entonces, esa también fue una mirada. Es el cabello, escotes, labios y ser una chica Bond. ¿Qué hace una buena chica como tú en un lugar como este? Bond ha vuelto. Y además de eso, ser una mujer negra. Entonces, tuvimos que, en cierto modo, recalibrar eso a través de nuestra experiencia y nuestro propio tipo de ejemplos, que habrían sido las Supremes y Diana Ross. Me refiero a que las Supremes eran en realidad un grupo increíble de chicas negras, atractivas, que cantaban bien. Y Berry Gordy se la pasaba planchándolas, tirando de ellas, despeinando las sábanas, presionándolas, empujándolas hacia abajo, tirándoles lejía. Es una melodía de espectáculo. Podías escucharlo en Broadway, en clubes nocturnos y en todo lo demás. Está celebrando la nueva cultura hip, la nueva cultura juvenil hip, ya sabes, el acontecimiento. En 1967, el primer ministro Harold Wilson solicitó la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea. La NASA celebró el Surveyor 3, el primer alunizaje no tripulado. No podías no ser fan de Marvin Gaye, el talento de la gente que salió de Motown. Nunca había habido nada que toque eso en ninguna parte del mundo desde entonces. Tamla era una gran parte de la música que amaba, pero con pop y fusión. Y pensé, esta es la música más increíble. Los blancos se sentían cómodos cantando canciones soul y los negros se sentían cómodos cantando más pop. Estaba empezando porque las Supremes estaban empezando a cantar pop. Las Temptations estaban empezando a cantar pop. Y fue así, justo antes de los años 70, cuando todo cambió. Pero esto fue así. Podrías empezar a abrirte. En este punto vamos a dejar el Golden Gate Park para adentrarnos en el distrito ocupada que no pueda reunirse por la noche para una cena, lo que dará a sus miembros algo que recordar con felicidad. Como alguien que vino a Gran Bretaña, me fijé en personas de cabello largo que conocía y gente con pendientes de oro y cabello hasta los hombros, yendo a casa y tomando una copa con su padre en el pub, que tenían un corte de cabello corto. Era muy tranquilo. Una vez que los padres, quiero decir, que podrían haber objetado, pero que eran más complacientes, porque no lo percibían de la misma manera que los estadounidenses. No lo percibieron como una amenaza en lo absoluto. Simplemente pensaron, es una fase por la que está pasando. Estos son sus años de adolescencia y quieren expresarse. Pero la diferencia sobre el 67, y creo que es lo que lo convierte en un año tan único y un año que sigue hasta el día de hoy, hace que los políticos de derecha saquen vapor de sus oídos. Pensaron que todo lo que salió mal fue causado por el LSD. Y no fue así. Y me refiero a que las drogas deben mencionarse como parte de esto, porque la conciencia de la gente se expandió con, ya sabes, la marihuana y hasta cierto punto el LSD. Paul, ¿con qué frecuencia has tomado LSD? Unas 4 veces. No sé por qué todos están tan enojados. Cuando Paul McCartney reconoció haberlo tomado, ya sabes, todo salió a relucir en todos los periódicos. Conmoción, terror, arrestaron a los Stones y hubo un gran juicio. Y hubo una sensación de alarma entre los poderes fácticos de que las cosas estaban saliendo de control. Pero los jóvenes iban en una dirección muy peligrosa que nadie podía entender. Tenía que ver con las drogas, pero también tenía que ver con la vestimenta, tenía que ver con la música y, lo más importante, tenía que ver con esa sensación de que podían cambiar las cosas.
Y los jóvenes sintieron que podían, y de hecho lo hicieron. 1967 para mí fue la gran lucha por la radio libre. Lo llamaron el verano del amor, aunque yo estaba viviendo la vida de un marinero en un barco pirata en Radio Caroline. Y yo ya estaba en los medios para entonces y me presentaron a un tipo llamado Ronan O'Reilly y que tuvo una idea revolucionaria, hacer sonar música pop desde un barco en aguas internacionales que ya sonaba muy glamorosa. Desafió a cualquiera de mi generación. Éramos ávidos oyentes de Radio Caroline. Olvídate de la BBC. Eso era cosa de viejos. Era el único lugar donde realmente podías escuchar toda esta música. Todos teníamos nuestras pequeñas radios de transistores que eran otra cosa maravillosa que podíamos tener. Porque tenías música portátil. Estaba escuchando Radio Caroline sobre eso y aparecía y desaparecía. Era como si las olas rompieran a veces y luego, ya sabes, te quedabas escuchando porque los admirabas. En Estados Unidos había miles de estaciones comerciales. No teníamos ninguna en este país. Solo teníamos a la BBC, que tenía su idea de lo que era bueno para nosotros y lo que deberíamos escuchar. Y lo que es más importante, lo que se supone que no debíamos escuchar. Gente como Johnny Walker, ya sabes, grandes DJs. Y mezclaban las cosas. Estaban Sammy Dave, Arthur Conley, seguidos por Cream o algo así. No los separaron porque todo era buena música y todo estaba pasando en ese momento. Y él haría algo que pensé que era muy romántico. Les pedía a los oyentes que estacionaran sus autos en la costa y encendieran sus faros hacia el mar para que él pudiera verlos. Siempre me gustó. Creo que para mí la radio es algo muy romántico. Me refiero a que hay una gran cantidad de álbumes que pudieron no haber sido éxitos en absoluto. Grupos y artistas de los que no habríamos oído hablar si no fuera por la radio pirata. Hubo grandes marchas. Miles de adolescentes descenderían a Trafalgar Square. Hubo una campaña masiva para salvar a los piratas porque el gobierno amenazó con promulgar la ley de delitos marítimos, que entraría en vigor apenas un minuto después de la medianoche del 14 de agosto de 1967. Y Radio Caroline fue la única emisora que dijo, vamos a desafiar al gobierno y seguir transmitiendo. Creo que muchas de estas cosas que se desarrollaron de manera muy divertida en Gran Bretaña, con la moda y las manifestaciones, con la rebelión, que fueron divertidas y entretenidas, crearon una escena artística, musical, de moda y de diseño muy animada. En los Estados Unidos eran mortalmente serios y eran mucho más amenazantes para el status quo y mucho más inquietantes para la autoridad. Y lo que estaba en juego parecía ser mucho mayor. Las promesas de la gran sociedad se han cerrado en el campo de batalla de Vietnam. A lo que Johnson llamó la gran sociedad, estaba destinado a ser genial para todos, no estaba destinado a ser solo bueno para la generación de mediana edad que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que pasó por eso. También estaba destinado a ser grandioso para sus hijos y sin embargo tenías toda esta generación que estaba amenazada por la guerra y podían haber sido reclutados y no tenía ningún sentido para ellos. No fue la noble lucha que fue la Segunda Guerra Mundial. Los soldados no hicieron las gigantescas protestas, sino sus madres. Porque, ¿qué diablos hace mi niño en Vietnam? Las noticias de televisión estaban llenas de las últimas imágenes de guerra. No es de extrañar que la mayoría de las canciones fueran una especie de sueño y búsqueda de fe en que las cosas mejorarían. No sabíamos el sufrimiento por el que pasaron los soldados de nuestro lado. Tampoco sabíamos lo que habían infligido al Vietcong. No sabíamos nada de esas cosas. Simplemente sabíamos que los viejos nos enviaban a la guerra.
¿Algún estadounidense pensaría que iba a ganar? Entonces, ¿qué hacía en la jungla? Todavía recuerdo su nombre. Su nombre era Richard Penniman. Era del tipo, supongo, un payaso y siempre feliz. Y fue a Vietnam. Pisó una mina terrestre y murió. Y resonó a través de nuestra escuela. Cuando piensas en cuántos miles de jóvenes estadounidenses fueron sacrificados por esa guerra y de qué se trataba realmente. No teníamos nada que decir en absoluto. Solo para nosotros, un grupo de personas mayores que decían, tienes que irte. Si no quieres ir, irás a la cárcel, como Mohamed Ali, o vete a Canadá. Lo que pasaba con Ali es que era muy elocuente. Entonces, a pesar del hecho de que fue amenazado con 5 años de prisión, que es lo que podría haber sido por rechazar el servicio militar obligatorio, dio un discurso muy apasionado y muy articulado sobre por qué no pelearía y no lo hizo. No quiso pelear porque no consideraba a los norvietnamitas y al Vietcong como su enemigo. Tú eres mi enemigo. Mi enemigo es la gente blanca, no el Vietcong, ni los chinos, ni los japoneses. Eso es todo. Ningún comentario sobre boxeo, religión, inducción. No hay comentarios sobre el tiempo, nada. Se negó a dar un paso adelante. Fue condenado a 5 años de cárcel. Le quitaron el título. Mientras la corte decidía su caso, pasó tiempo yendo a universidades, hablando por todo el país. Les dio a los jóvenes las agallas para salir en contra de la guerra. Recuerdo que Mohamed Ali dijo, nadie del Vietcong me llamó negro. Entonces, ¿por qué voy a pelear contra ellos? No voy a pelear contra ellos. Entonces le quitaron el cinturón, su estatus, y lo condenaron. Creo que el 67 fue el punto de inflexión en el que grandes sectores de los Estados Unidos dijeron, espera un minuto, ¿qué estamos haciendo? Ya sabes, Mohamed Ali les abrió los ojos. ¿Qué tenemos contra los de Vietnam? ¿Por qué los estamos matando? Y también era un gran atleta, también era muy guapo. Entonces, todas estas cosas se soldaron juntas, porque éramos niños pequeños. Él estaba en su mejor momento, peleaba y ganó todas las peleas. Y si tuvieras un niño pequeño y estuviera sentado allí y un tipo entrara al ring y dijera, le ganaré al quinto, y luego gana en el quinto. Y los niños pequeños diciendo, sí, él significó mucho para nosotros. Y su punto de vista es muy importante para nosotros. La guerra de Vietnam fue una gran sombra a la que se enfrentaban todos los jóvenes. Podrías ser reclutado y eso es absolutamente aterrador. Entonces creo que el movimiento hippie fue un gran producto de eso. Ciertamente fue la edad de oro de la escena de San Francisco Haight-Ashbury. Y durante ese breve periodo fue una especie de... parecía una especie de país de las maravillas, pero creo que el país de las maravillas se vio atenuado por el hecho de que tenía que ser escapista, porque había un miedo horrible a Vietnam. En un nivel puedes hablar sobre todos los cambios sociales, la revolución sexual, las protestas contra la guerra y todo, pero mientras tanto, se hacía un gran negocio con la venta de LPs. El álbum fue una declaración. Antes escribían un sencillo y luego hacían un montón de canciones de blues y en vivo. Y llegó al punto en que las bandas estaban escribiendo suficiente material para llenar un álbum y haciendo sus propias declaraciones y haciendo, ya sabes, el álbum, el arte, las notas de la carátula, las hojas con las letras, todo eso se volvió muy importante. Todos nos reuníamos y nos sentábamos alrededor del estéreo y escuchábamos todo el álbum, en silencio. Obviamente había cierta cantidad de competencia, ya sabes. ¿Quién conseguiría el nuevo álbum primero? Pase lo que pase, será por el nuevo álbum de Jimi Hendrix. Chas Chandler, de los Animals, lo había visto tocar en Estados Unidos y le dije, seré tu manager. Lo traje al Reino Unido. Lo puse en Track Records, que era el sello de The Who, y conseguimos que lo escuchara el grupo de compañeros.
Según todos los informes, tan pronto como llegó, fue una sensación absoluta. Tocó frente a Eric Clapton y Eric Clapton dijo algo así como: eso es todo, se acabó. Ya sabes, no hay nadie así. Tocando frente a Pete Townshend y todos esos dioses de la guitarra enfrente, tuvieron que quitarse la gorra ante ese tipo. Y se desarrolló aquí, entonces, las primeras canciones como Hey Joe, el primer álbum, A Your Experience, todas estas cosas se desarrollaron en Gran Bretaña. Jimi Hendrix fue presentado a las superestrellas de inmediato, porque todos querían descubrir el increíble talento que tenía con la guitarra. Y quiero decir, no podíamos considerarlo como una amenaza, porque era mucho mejor que todos los demás. Siendo DJ en Radio Caroline, hacíamos las noches disco de Radio Caroline en tierra. Hicimos uno en el Wimbledon Palais, otro en las cuevas de Chislehurst. Montaron un pequeño escenario y un sistema de discoteca, y tenían un escenario con un sistema de megafonía donde solían tocar bandas, y donde Jimi Hendrix tocó su primer concierto en las cuevas de Chislehurst. Solía ir mucho a la pista de patinaje. Y grooving era con lo que patinábamos. Te ponías tus patines retro, y luego ponían grooving. Era un buen tema, podías deslizarte en tus patines. Y si tenías novio, podrías hacerle estas dos cosas escuchando grooving. Era profundamente cursi, pero era una buena canción de patinaje. Era muy agradable. Young Rascals era una gran banda americana, e hicieron un álbum llamado Groovin'. Groovin' un domingo por la tarde. Fue un disco pop perfecto. Los Beatles habían logrado un gran éxito con Sgt. Pepper y ahora estaban atrapados en la emoción de la época y cómo alcanzar la espiritualidad. Eso significaba tomar un tren a Bangor, Gales del Norte. En Wimbledon, la BBC realizó la primera transmisión de televisión en color del Reino Unido. Tengo un anuncio que hacer. Se trata del señor. Bueno, señor, a todos nos gustaría agradecerle mucho todo lo que ha hecho por nosotros. Y nos gustaría darle un pequeño regalo para que nos recuerde. Ven, bebé. Querrás decir señorita Peg. Bebé. The time has come for closing books and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend. Bastante interesante la canción que encabezó las listas en 1967 fue Lulu, To Serve With Love, que provino de la partitura de la película con el mismo nombre. Era una pequeña película de Sidney Poitier, en parte porque se filmó en Londres, por lo que no habría sido una gran película convencional, pero la canción sí lo era. Para llegar al top 100 del Billboard o ser el número 1, eso significa que todos te estaban escuchando. No solo gente que había estado interesada en la música de Lulu, todo el mundo estaba escuchando esto. Sidney Poitier tuvo un año increíble en 1967 e hizo To Serve With Love, Guess Who's Coming to Dinner y In the Heat of the Night. Estás bastante seguro de ti mismo, ¿verdad, Virgil? Es gracioso para un chico negro que viene de Filadelfia. ¿Cómo te llamaron allá? Me llaman señor Tips. Señor Tips. Bueno, señor Good, llévelo, señor Tips. Llévelo al depósito, ahora mismo. Bear in the Head of the Night, sobre un policía sureño racista. Un cuello rojo, que tiene que lidiar con este hombre negro muy educado que va y resuelve el crimen. Y tuvo que trabajar con este tipo con una educación superior a la de Rod Steiger. Fue una gran película, fue una gran película. James Brown lo inventó todo. Déjame decir eso, incluso antes de nacer inventaba cosas. Nadie ha tocado Cold Sweat. Ha habido gente que ha intentado tocar Cold Sweat. Ha habido gente que se ha acercado a Cold Sweat. Él era el barco nodriza. Ese era el registro de la fundación. No se puede subestimar la importancia de James Brown. ¿Quién inventó el funk?
¿Fue Sly Stone? ¿Fue James Brown? Fue James Brown. Curiosamente, aunque hubo ese movimiento hacia la paz, el amor y la comprensión, coincidió con muchos conflictos internacionales. La Guerra de los 6 días comenzó en Israel, que nuevamente fue un periodo bastante desagradable. La Guerra de los 6 días fue una gran noticia de primera plana. Obviamente estabas al tanto del impacto que iba a tener al cambiar las fronteras y la política en el Medio Oriente. Una vez más, no estábamos tan involucrados políticamente, pero sabíamos que era un evento trascendental. Israel fue extremadamente importante para nosotros, pero creo que la Guerra de los 6 días comenzó a cambiar eso un poco. Porque Israel comenzó a tomar territorio, y eso fue algo que iba en contra de nuestra propia idea de lo que era Israel. Y también nos vimos atrapados en Vietnam. Todos los niños negros del planeta Tierra amaban a Stevie y I Was Made to Love Her. Fue simplemente hermoso. Era una canción que bailábamos en nuestro baile de graduación. Era la canción del verano. Era una gran, gran canción. Ese fue el show de Ed Sullivan y ese fue el gran escaparate, como Saturday Night at the Palladium. Fue masivo. Si salías en este programa, lo lograste todo. Y Ed Sullivan era como esta figura de cera que había existido durante unos 50 años y salía y decía, ahora son The Doors. Dijeron que querían eliminar la línea sobre drogarse. Jim Morrison dijo, sí, está bien, haremos eso. Y luego cuando llegó el momento del show en vivo, cantó sobre drogarse. Fantástico. Creo que The Doors son un símbolo de la oscuridad que estaba en el corazón de la música americana más interesante de 1967. Era una demarcación. Y era una indicación de la demarcación de nuestra juventud. Todo aquello en lo que nos habían educado y todo lo que nos habían enseñado a respetar se acabó. The Mamas and the Papas fue otra banda que capturó todo el ambiente de California. Sus armonías eran maravillosas, clásicas. Quiero decir que eran como los Beach Boys con chicas. O sea, quien no quería ir a California por California Dreaming, no podías no querer ir allí. Todos estaban desesperados por llegar allí, estaban desesperados por ir a Monterrey. Lou Adler y Andrew Luke Oldham cocinaron el Monterrey Pop Festival con un poco de ayuda de Mamas and the Papas. Hola, habla John Phillips de Mamas and the Papas. Y me gusta hablar con Dion. No tenía idea de que el Monterrey Pop Festival iba a suceder, pero deseé haber estado ahí para ver a Otis Redding. Me refiero a uno de mis grandes ídolos, uno de mis héroes de la década de 1960 fue Otis Redding. Have been loving you too long to stop now. Para él, ir a Monterrey fue realmente lo que catapultó a Otis Redding a volverse tan famoso como él. Creo que Otis Redding es probablemente el mejor cantante de soul de todos los tiempos. Me encanta su voz. Fue el año en que fue a Monterrey y fue el año en que escribió I've Been Loving Too Long at Monterrey, que es una canción hermosa. Creo que Otis es absolutamente parte integral de la historia de 1967 y sobre todo porque todavía era una época bastante segregada y Otis cruzó la cultura hippie predominantemente blanca.
just because we get around. Things they do look awful. La espectacularidad, el estilo, me refiero a que todos los grupos británicos tenían este sentido del espectáculo mientras los estadounidenses tocaban un solo de blues. Y, en cierto modo, la primera manifestación de esto fue Monterrey, cuando todos esos grupos, que eran una especie de leyenda en los Estados Unidos porque eran famosos en Gran Bretaña, vinieron por primera vez. Pero The Animals sí lo eran. Eran una banda de blues británico crudo que se involucró en los primeros días de la escena hippie estadounidense. I could not foresee this thing ever happening to you, Lord. Era algo muy competitivo. Los grupos serían verdaderos amigos cuando se conocieran, pero te doy mi palabra de que no estaban tratando de superarse unos a otros. Hice un documental sobre Jimi Hendrix y tengo a Pete Townshend hablando sobre el backstage en Monterrey, donde básicamente Hendrix dice: no les seguiré el paso, muchachos, son demasiado buenos en el escenario. Y Townshend dice: bueno, yo no te estoy siguiendo, eres mucho mejor que nosotros. Y finalmente Hendrix dice: bueno, mira, te lo advierto, si te sigo, haré todo lo posible. Y así The Who subió al escenario y Townshend rompió su guitarra y los estadounidenses nunca habían visto algo así. Y luego sale Hendrix. Y en el clímax de su set quemó su guitarra en el escenario. En cierto modo, en Monterrey veías tantas cosas que se presentaron por primera vez a la audiencia masiva estadounidense. La extravagancia inglesa de The Who, la extraña mezcla transatlántica de Hendrix y su espectáculo, y Otis y Janis. Me refiero a todos estos juntos en un solo lugar, un fin de semana, en 1967. Fue increíble. Janis Joplin era completamente salvaje. Ella había venido desde Austin, Texas. Ella había tenido problemas en la escuela de varias maneras y luego ella se afianzó en San Francisco y tenía la voz más increíble. Algo así como la mejor voz de blues que vas a encontrar en una mujer blanca. Estos 3 días de junio fueron una síntesis de todo lo que fue la música de 1967. La importancia de la música, porque era tan central en la cultura, diría que era el arte más importante de Gran Bretaña y Estados Unidos en ese momento. Es que galvanizó y unificó a la gente, hizo que las personas se sintieran esperanzadas y positivas y capaces de lidiar con cualquier cosa que se les presentara. Que para Estados Unidos lo más importante era Vietnam y para Gran Bretaña lo más importante fue separarse de la anterior generación de la guerra. Se trataba de una cuestión de clase social y podías abrirte camino y hacer lo que soñabas hacer sin haber tenido un entorno muy privilegiado. De repente, los aristócratas querían emplear a la clase trabajadora por The Beatles, por los Stones, por todo ese movimiento. En ese periodo, en los años 60, había una sensación de que podíamos hacer cualquier cosa. Si eras joven y tenías ambición y ganas, podrías salir y hacer lo que quisieras. Nos dio a todos un momento bajo el sol para pensar que tal vez, y solo tal vez, si hiciéramos esto y no aquello, las cosas serían mucho mejores. Todo se trataba de amor. Y es una pena que ahora la gente es tímida y se avergüenza de hablar de amor. Pero entonces se hizo conocido como el verano del amor. Si quieres hablar de 1967, tenemos que hablar de Jefferson Airplane, tenemos que hablar de White Rabbit, obra maestra.
White Rabbit es una película, es una novela, es una ópera. Es la oscuridad que estaba a punto de llegar. One pill makes you larger, and one pill makes you small. Jefferson Airplane fue en gran medida un producto de la política de la época. Era una banda estridente y revolucionaria, nacida en la escena de Haight-Ashbury. Incluso cuando tiene canciones como Somebody to Love y White Rabbit, tienen un borde de oscuridad. Me refiero a que mucha gente no se dio cuenta de que se trataba de White Rabbit. De lo contrario, no habría tenido difusión. No sabíamos que venía la locura. Se venía mucha locura. No sabíamos eso. Pero Grace Slick and the Airplane nos dijo de muchas maneras que había un lado oscuro en ello. Y era el otro lado del verano del amor. Era el otro lado. Ella dijo que venía. Dijeron que venía. Y llegó. A pesar de todas las manifestaciones contra la guerra, Estados Unidos continuó bombardeando Vietnam y las batallas por los derechos civiles se intensificaron en todas las ciudades de Estados Unidos. No toleraremos la anarquía. El asesinato y el incendio provocado no tienen nada que ver con los derechos civiles.